¿Sabías que Jesús resucitado se apareció 19 veces ante más de 1500 testigos? Descubre los encuentros que la Biblia nunca contó. Acompáñanos para que conozcas cómo fueron esas apariciones no mencionadas en la Biblia. Si tienes esperanza, si confías, todo lo puedes. Hola y bienvenidos a nuestro canal Mundo Caballo de Troya. Basándonos en la información proporcionada en las fuentes de la saga Caballo de Troya, podemos detallarte las apariciones de Jesús de Nazaret tras su resurrección, que se describen o referencian explícitamente en orden cronológico, aunque en el Nuevo Testamento no se llegan a describir esas 19 apariciones específicas con detalles. Sí se mencionan que hubo muchas más, pero no las relata como sí lo hace la saga Caballo de Troya. Jasón documentó una serie de apariciones que están en el Caballo de Troya 6, indicando que hubo numerosas presencias del Maestro después de su muerte en la cruz. Se menciona que cientos de hombres y mujeres fueron testigos de estas apariciones entre la madrugada del domingo 9 de abril y las primeras horas de la mañana del jueves 18 de mayo del año 30 de nuestra era. Se afirma incluso que más de 1500 testigos presenciaron apariciones más allá de los apóstoles y María Magdalena. Los evangelistas, según las fuentes, solo registran algunas de estas apariciones, omitiendo muchas. Aquí te presentamos la lista de las apariciones detalladas o referenciadas con el día, la hora, lugar y testigos de dichas apariciones. Domingo 9 de abril. Según el recuento del mayor, hubo 9 apariciones en esa jornada. Primera aparición, poco antes del amanecer, alrededor de las 5:47 horas. Lugar, huerto de José de Arimatea. Testigos, María Magdalena y otras 4 mujeres. Descripción, observaron a un hombre con ropas nevadas y el rostro, cabellos y pies como el cristal. Reconocieron la voz del Maestro, pero Jesús le dice a María Magdalena: No soy el que has conocido en la carne. Duración unos 5 minutos. Segunda aparición, hacia las 9:35 horas. Lugar, también en el huerto de José de Arimatea. Testigo, únicamente María Magdalena. Descripción, lo describe como un extranjero con túnica y manto nevados. Reconoció la voz de Jesús. Duración, unos segundos. Tercera aparición, hacia la hora sexta, mediodía. Lugar, Betania, jardín de la hacienda de la familia de Lázaro. Testigo, Santiago, hermano de Jesús. Descripción, le recordó a Santiago una nube o humo que se moldeó en una figura convirtiéndose en un hombre. Santiago no reconoció la forma, pero sí la voz. Pasearon y conversaron durante 3 a 4 minutos, unos 280 metros, donde Jesús le habló de ciertos hechos que debían ocurrir, aunque Santiago no quiso desvelarlos. Desaparición súbita. Cuarta aparición, hacia la nona, es decir, las 15 horas. Lugar,
También en Betania, en el umbral de una de las estancias de la casa de Lázaro. Testigos: 20 testigos, incluyendo la familia de Lázaro, David Zebedeo, jefe de los correos, Salomé, su madre, la señora, es decir, María, la madre de Jesús, Santiago, el hermano de Jesús, y María Magdalena. Descripción: esta vez sí lo reconocieron, describiéndolo como un hombre de carne y hueso. Desaparición súbita. Duración unos cuantos segundos. Quinta aparición. Aproximadamente a las 16 horas y 15 minutos. Lugar: interior de la casa de José de Arimatea, en Jerusalén. Testigos: María Magdalena y 24 mujeres. Descripción: sintieron una clara sensación de frío, como una corriente de viento helado. Sexta aparición. Al anochecer, aproximadamente a las 18 horas. Lugar: en el camino que conduce a la aldea de Emaús. Testigos: 2 discípulos. Séptima aparición. Durante la noche. Lugar: en Emaús. Testigos: los mismos 2 discípulos del camino y 10 personas más en una habitación. Octava aparición. Durante la noche. Lugar: casa de los Zebedeos, en Jerusalén. Testigo: los 10 apóstoles. Faltaba Tomás, María, madre de Jesús, María Magdalena y otros. Descripción: se trataba de un hombre de carne y hueso. Aparición y desaparición súbita. Novena aparición. Durante la noche. Lugar: patio de la casa de los Marcos, en Jerusalén. Testigos: Simón Pedro y otros discípulos. Domingo 16 de abril. 10ª aparición. En el cenáculo, en Jerusalén. Testigos: los 11 íntimos. Descripción: un hombre aparece entre ellos. Duración: unos minutos. Les ordena partir hacia el norte. 11ª aparición. También en el cenáculo, en Jerusalén. Testigos: los 11 apóstoles. Descripción: Jesús permite a Tomás verificar sus heridas y le dice que ahora vive en una forma que Tomás también tendrá al dejar este mundo. Desaparece. Duración: unos minutos. Miércoles 19 de abril. 12ª aparición. En Alejandría, Egipto. Testigos: Rodán, Natán de Busiris, el mensajero, y otros. Descripción: un hombre aparece súbitamente entre los reunidos. Es reconocible. Da un discurso sobre el reino del Evangelio que pertenece a todos. Se esfuma. Duración: escasos 2 minutos. Viernes 21 de abril. 13ª aparición. Poco después del amanecer, a las 6 horas. Lugar: playa de Sidón, en el lago de Tiberíades, Galilea. Testigos: 10 de los discípulos, aunque faltaba Simón el Zelota. También estaban el joven Juan Marcos y Jasón. Descripción: un hombre aparece en la orilla, indica a los pescadores dónde encontrar un banco de peces, los invita a comer pescado, él se niega, pasea y conversa con los discípulos, con una pareja cada vez, habla de la vida después de la muerte, le anuncia a Andrés la muerte de Santiago, hermano de Jesús,
le formula una profecía a Santiago de Zebedeo sobre la cosecha y el sacrificio. Duración unas 4 horas. Sábado 22 de abril, 14ª aparición. Mediodía, hora sexta. Lugar, Monte de la Ordenación, hoy llamado de las Bienaventuranzas, al norte del Kinnereth, lago de Galilea. Testigos, los 11 discípulos. Descripción: un hombre surge de pronto en la cima, levantando el rostro al cielo. Pide al Padre por ellos, impone su mano sobre sus cabezas, cerrando los ojos, conversa con ellos con buen humor, abraza a cada uno, desaparece fulminantemente hacia las 13 horas. Duración 1 hora. Sábado 29 de abril, 15ª aparición. Hacia la nona, a las 15 horas. Lugar, playa de Sidon. Testigos, los 11 discípulos, el joven Juan Marcos, María, madre de Jesús, parte de la familia de los Zebedeos y alrededor de 500 vecinos de las localidades cercanas, y Jasón. Descripción: tras un discurso de Pedro, el viento cesa bruscamente y en el centro de la lancha varada de Simón Pedro surge un hombre. Parte de la multitud retrocede o cae. Es el rabí. Pasea la vista sobre la muchedumbre y exclama: Que la paz sea con vosotros. Mi paz os dejo. Viernes 5 de mayo, 16ª aparición. En esta Jesús habla de otras formas de vida y se menciona que ocurrió en la casa de Nicodemo. Testigos, los íntimos y 70 seguidores. Descripción: Jesús habla de la realidad de su resurrección y de forma singular de la realidad de esos muertos de una época que han emprendido la ascensión eterna poco después de que Él abandonara la tumba. Jesús, en esta aparición, habló de esta manera a sus discípulos, diciendo que la paz sea con vosotros. He aquí el grupo más representativo de creyentes, embajadores del reino, discípulos, hombres y mujeres, al que he aparecido desde que me liberé de la carne. Os recuerdo ahora lo que os anuncié tiempo atrás, que mi estancia entre vosotros terminaría. Os manifesté que tenía que volver junto al Padre. También os expuse claramente cómo los sacerdotes principales y los líderes de los judíos me entregarían para ser condenado a muerte. Pero también os dije que me levantaría del sepulcro. Entonces, ¿cuál es la razón de vuestro desconcierto? ¿Por qué tanta sorpresa cuando, al tercer día, resucité? No me creísteis porque escuchasteis mis palabras sin entenderlas. Ahora, por tanto, prestad atención para no caer de nuevo en el error de oírme con la mente, ignorándome con el corazón. Desde el primer momento de mi estancia entre vosotros os enseñé que mi único fin era revelar a mi Padre de los cielos a sus hijos en la tierra. He vivido esta encarnación para que podáis acceder al conocimiento de ese gran Dios. Os he revelado que Dios es vuestro Padre y vosotros sus hijos. Dios os ama. Y es un hecho que sois sus hijos. Por la fe en mis palabras, esto se convierte en una verdad eternamente viva en vuestros corazones. Cuando, por esa fe viva, os hagáis conscientes de ese Dios y de cuanto afirmo, entonces habréis nacido como hijos de la luz y de la vida. Y yo os prometo que seguiréis ascendiendo y que encontraréis al Padre en el paraíso. Os exhorto a que no olvidéis que vuestra misión consiste en la proclamación del Evangelio del Reino. Es decir, la realidad de la paternidad de Dios y la hermandad entre los hombres. Anunciad la buena nueva en su totalidad.
no caigáis en la tentación de revelar tan solo una parte. Prestad atención. Mi resurrección no debe cambiar el gran mensaje. Es decir, que sois hijos de un Dios. Permaneced, pues, fieles al Evangelio del Reino. Debéis marchar, predicando el amor de Dios y el servicio a los hombres. Lo que el mundo necesita es saber que todos son hijos del Padre y que, gracias a esa fe, pueden conocer y experimentar esa noble verdad. Mi encarnación debería ayudar a comprender que los hombres son hijos del cielo, pero sé también que, sin la fe, no es posible alcanzar el auténtico sentido de esa revelación. Ahora, aquí, estáis compartiendo la realidad de mi resurrección. Pero esto no tiene nada de extraño. Yo tengo el poder para sacrificar mi vida y para recuperarla. Es el Padre quien me otorga ese poder. Más que por esto, vuestros corazones deberían estremecerse por la realidad de esos muertos de una época que han emprendido la ascensión eterna poco después de que yo abandonara la tumba de José de Arimatea. He vivido para mostraros cómo, con amor, podéis revelar a Dios a vuestros semejantes. El hecho de amaros y serviros ha sido una revelación. Si he permanecido entre vosotros como el Hijo del Hombre ha sido para que lleguéis a conocer esta gran verdad, sois hijos de un Dios. Id, pues, y gritad este Evangelio. Amad como yo os he amado. Servid como yo os he servido. Habéis recibido con generosidad. Sed, pues, generosos. Quedaos en Jerusalén hasta que vaya al Padre y os envíe el Espíritu de la verdad. Él, después, os conducirá a una verdad más extensa y os acompañará por todo el mundo. Siempre estaré con vosotros. Os dejo mi paz. 13 de mayo, sábado, 17ª aparición. Hacia la 10ª, es decir, a las 16 horas, cerca del pozo de Jacobo, ciudad Sicar en Samaria, testigos alrededor de 75 samaritanos, fieles seguidores del Maestro Jesús. Mientras comentaban las noticias sobre la resurrección, el rabí aparece ante ellos. Todos lo identifican. El texto, con las palabras del resucitado, es enviado igualmente a la casa de los Marcos. Entonces Jesús dijo esto: La paz sea con vosotros. Estáis gozosos al saber que soy la resurrección y la vida. Pero nada de esto os servirá si antes no nacéis del Espíritu y encontráis a Dios. Si llegáis a ser hijos del Padre por la fe, nunca moriréis. El Evangelio del Reino os enseña que todos los hombres son hijos de Dios. Pues bien, es preciso que esta buena nueva sea extendida por todo el mundo. Ha llegado la hora. Ya no deberéis adorar a Dios en el monte Gerizim o en Jerusalén, sino allí donde os encontréis. Allí donde estéis, en espíritu y en verdad. Es vuestra fe la que salva el alma. La salvación es una gracia de Dios para todos aquellos que se consideran sus hijos. Pero no os equivoquéis. Aún cuando la salvación es un regalo del Padre, ofrecido a cuantos lo desean por la fe, es menester rendir frutos espirituales en la vida. La aceptación de la verdad sobre la paternidad de Dios significa que debéis hacer vuestra la segunda gran revelación: todos los hombres son hermanos, físicamente. Por lo tanto, si el hombre es vuestro hermano, es mucho más que vuestro prójimo. Y el Padre exige que lo améis como a vosotros mismos. Si el hombre pertenece, pues, a vuestra propia familia, no solo lo amaréis con un amor fraterno, sino que lo serviréis como os serviríais a vosotros mismos. Y así lo haréis porque yo, primero, lo hice con vosotros.
Ide, pues, por el mundo, anunciando esta buena nueva a todas las criaturas de cada raza, tribu y nación. Mi espíritu os precederá y estaré siempre con vosotros. Acto seguido, ante el temor y la perplejidad de los samaritanos, Jesús desaparece. Duración unos 3 minutos. 16 de mayo, martes, 18ª aparición. Poco antes de las 21 horas. Lugar: ciudad de Tiro, costa de Fenicia. Testigos: algunos mencionan que fueron 50. Otros hablan de un centenar de gentiles. Todos ellos conocedores de las enseñanzas de Jesús. En el instante de la aparición discuten sobre la pretendida vuelta a la vida del Galileo. Al presentarse súbitamente ante ellos, casi todos lo reconocen. Estas son las palabras del Jesús resucitado. No os confundáis, que los muertos resuciten no constituye el Evangelio del Reino. Estas cosas solo son el resultado, una consecuencia más, de la fe en la buena nueva. Forma parte del Evangelio y de la sublime experiencia de aquellos que, por la fe, se convierten en hijos de Dios. Pero, recordad, no es el Evangelio. Mi Padre me ha enviado para difundir esta noticia. Todos sois hijos de ese Dios. Así, pues, yo os envío lejos, para que prediquéis esta salvación. La salvación es un don de Dios, pero los que nacen del Espíritu demuestran los frutos inmediatamente, a través del servicio a sus semejantes. Estos son esos frutos: servicio amoroso, abnegación desinteresada, fidelidad, equilibrio, honradez, permanente esperanza, confianza sin reservas, misericordia, bondad continua, piadosa clemencia y paz sin fin. Si los creyentes no aportan estos frutos en su vida diaria, están muertos. El Espíritu de la verdad, no os engañéis, no reside en ellos. Son sarmientos inútiles de una viña viva, que a no tardar, serán podados. Mi Padre exige que todos los hijos de la fe rindan un máximo de frutos. Si vosotros sois estériles, Él cavará alrededor de las raíces y cortará las ramas inútiles. Esta es la gran verdad. Conforme avancéis en el reino de los cielos, esos frutos deberán ser más cuantiosos. Podéis entrar en el reino como un niño, pero os aseguro que mi Padre solicitará que alcancéis, por la gracia, la plenitud de un adulto. Estad tranquilos. Cuando salgáis a proclamar esta buena nueva, yo os precederé y mi Espíritu de la verdad habitará en vosotros. Os dejo mi paz. A continuación, el Hijo del Hombre desaparece. Duración entre 4 y 5 minutos. Al día siguiente, según los emisarios que trajeron la noticia, aquellos gentiles, tirios y sidonios en su mayoría, se lanzaron valientemente a las calles, llenando de estupor a los habitantes de Tiro, Sidón, Antioquía y Damasco. 18 de mayo, jueves, 19ª aparición. Hora a las 6:30 de la mañana. Lugar: estancia superior de la casa de los Marcos, en la ciudad de Jerusalén. Testigos: la totalidad de los íntimos. María, Marcos, Rodé, una de las sirvientas, y Jasón. Cuando se disponen a desayunar, un hombre se presenta en la sala. Es el Maestro. Nuevas escenas de pánico. Jesús los tranquiliza. Simón, el celota, a petición del resto, formula la siguiente pregunta. Entonces, Maestro, ¿restablecerás el reino? ¿Veremos la gloria de Dios manifestarse en el mundo? Jesús entonces replica: Simón, todavía te aferras a tus viejas ideas sobre el Mesías judío y el reino terrenal. No te preocupes. Recibirás poder espiritual cuando el Espíritu haya descendido sobre ti. Después marcharéis por todo el mundo predicando esta buena noticia del reino. Así como el Padre me envió, así os envío yo ahora. El rabí hace una alusión al desaparecido Judas Iscariote
y dice: Judas ya no está con vosotros porque su amor se enfrió y porque os negó su confianza. Confiad, pues, los unos en los otros. Acto seguido da media vuelta y camina hacia la salida, dirigiéndose con los 11 a la falda occidental del Monte de los Olivos. Al cruzar las atestadas calles de Jerusalén, muchos vecinos lo reconocen. Poco después de las 7 horas, el resucitado y los íntimos se detienen a medio camino de la cima. Jesús en silencio contempla la ciudad. Regresa junto a los mudos y perplejos discípulos. Pedro se arrodilla frente al Maestro. Todos le imitan. Son las últimas palabras del Hijo del Hombre en la tierra. Y dijo lo siguiente: Amad a los hombres con el mismo amor con que os he amado, y servid a vuestros semejantes como yo os he servido. Servidlos con el ejemplo, y enseñad con los frutos espirituales de vuestra vida. Enseñadles la gran verdad. Incitadlos a creer que el hombre es un hijo de Dios. Un hijo de Dios. El hombre es un hijo de Dios y todos, por tanto, sois hermanos. Recordad todo cuanto os he enseñado y la vida que he vivido entre vosotros. Mi amor os cubrirá, y mi espíritu y mi paz reinarán entre vosotros. Adiós. Jesús en pie los mira fijamente y desaparece. Duración 1 hora y 20 minutos aproximadamente. Cuenta Jasón que cuanto más repasaba estas 19 apariciones, más ratificaba en lo ya dicho. Los evangelios que veneran los creyentes solo son eso, una mala caricatura de lo que sucedió. Centrándonos en lo sustancial, salta a la vista que los mencionados textos sagrados fueron gravemente mutilados. Si esas presencias del resucitado eran del dominio público, perfecta y minuciosamente conocidas por los embajadores del reino, ¿por qué los evangelistas solo hacen alusión a unas pocas? Salvo Juan, que menciona 4, y muy por encima, el resto se contenta con 2 o 3. ¿Cómo es posible? ¿Es que la vuelta a la vida del Hijo del Hombre no era importante? ¿No lo fueron sus palabras? ¿Dudaron quizás de la credibilidad de los testigos? ¿Estimaron que el número de personas que llegó a verlo no era suficiente? Por supuesto que lo fue. Según el corto conocimiento de Jasón, todos se mostraron de acuerdo. Aquellas apariciones eran la culminación de una vida y de un ideal. Por último, y no menos importante, según los correos y demás mensajeros que trajeron las noticias a la Ciudad Santa, el total de testigos que alcanzó a ver y a escuchar al resucitado en esas 19 presencias osciló entre 1488 y 1538. ¿No era un número más que sobrado? Segundo, tiempo en el que el Maestro fue visible, 8 horas y 36 minutos aproximadamente. Un récord en la historia de la humanidad. Tercero, las apariciones se registraron de día, en la noche, en lugares abiertos o cerrados y con puertas atrancadas. ¿Tampoco fue tomado en consideración? Cuarto, de esas 19 presencias, 4 tuvieron lugar a considerables distancias de Jerusalén, a saber, Alejandría a 517 kilómetros, Tiros también en línea recta a poco más de 200 kilómetros, Filadelfia, la actual Amán, a 76 kilómetros, y el Yan o lago de Tiberíades a 140 kilómetros. Quinto, si los apuntes no fallan, he aquí las veces en que el rabí fue observado por discípulos y seguidores de prestigio. Pedro, el que más, contabilizó 7 oportunidades, seguido por los íntimos con 6,
Tomás y Simón el Zelota lo vieron 5 veces. También María, la de Magdala, pudo contemplarlo en 5 ocasiones. María, la madre de Jesús, Santiago, su hijo, y Juan Marcos, el Benjamín de los Marcos, disfrutaron de 2 oportunidades cada uno. El Galileo fue visto igualmente en una ocasión por José de Arimatea, Nicodemo, Elías Marcos, Lázaro, Cleofás y Jacobo, los pastores de Emaús, David Zebedeo y la familia de Lázaro. ¿Quién, en su sano juicio, se atrevía a dudar de la credibilidad de estos hombres y mujeres, a cuál más carismático? En efecto, como decía Jasón, los argumentos eran sólidos. Nadie cuestionó estas presencias. Al contrario, reafirmaron la creencia general, fortaleciendo en especial la postura de Pedro y su grupo y dando alas a las predicaciones. Pero, ¿por qué estas apariciones no se mencionan en los evangelios? Suponemos que la censura, porque de esto se trata, fue gradual, y los años, el distanciamiento y el olvido hicieron el resto. No es difícil de imaginar, cuando los ánimos se estabilizaron, más de uno se llevó las manos a la cabeza, rechazando contenido, marco y circunstancias de muchas de estas apariciones. Con esto hemos terminado el video. Si te ha gustado, no dudes en suscribirte a nuestro canal, dar un me gusta, comentar lo que piensas, pero muy sobre todo, compartirlo en tus redes sociales. Muchas gracias.